Habría que pasarle un cacho para que se pueda no encandir tanto. Bueno, vamos a empezar. Hola, Lolita. ¿Cómo está, mami? Me falta la otra Lola. Esta se llama Lola y la otra se llama Lola. La otra gorda acá también. No se llama Lola. ¿Cómo se llama? La otra se llama Lola. Esta no sabemos, le dicen Lola. No, pero esta es Lola de toda la vida, si esta es Lola. Es Lola. Es Lola, no se discute más que Lola. Ella responde al nombre de Lola. Lola. ¿Coca? Coca le dice. ¿Coca o Lola? ¿Qué sos vos? ¿Coca o Lola? ¿Es Lola? Digo, ¿Coca o Lola? Lola, me mira para allá. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el segundo módulo, con las fracturas específicas. Vamos a ver hoy fractura de miembro superior parte 1, la semana que viene fractura de miembro superior parte 2, después viene fractura de miembro inferior parte 1, fractura de miembro inferior parte 2, después viene fractura del braquio, traumatismo del tórax. Sí. ¿Por qué no hay perfecto con vuelo? ¿Les avisó? ¿Les avisó él? Sí, que vamos a dar primero para que el trabajo Porque con Andrea van a dar eso. Mañana. Nosotros lo que nos ordenan ellos, siempre la primera semana es que me dan los prácticos, lo que esperan que se vean los dos teóricos para poder dar el primer práctico. No sé cómo está organizado por eso. Escuchen. Hubo algunas personas que rindieron mal el primer parcial en las dos instancias y hubo gente que no se presentó en las dos instancias con avisar. Yo les quiero hacer una recomendación. Traten de regularizar la materia este año, chicos. Porque el año que viene, esta materia no se dicta más así como ustedes la van a ver este año. ¿Por qué? Porque el año que viene, los chicos que están hoy en segundo, el año que viene, vienen con plan nuevo. Y esta materia se divide en 2, en 3, en cada uno. Y van a tener que ir viendo qué temas se da en cada materia para asistir a clases. O sea, va a ser un caos. Entonces, mi recomendación es que si ustedes van a seguir con el plan viejo, o sea, el plan que están haciendo ustedes, por favor, traten de regularizar la materia. Porque vi que hubo gente que no se presentó, o sea, me dieron el presente y no rindieron. Les queda la instancia de recuperatorio especial para el primer pase. Esto quiere decir que tienen que rendir bien el segundo y el tercero. Entonces, por favor, estas materias anuales, y creo que tienen varias anuales, que no se van a replicar el año que viene de manera completa, por favor regularicen este año, si no van a perder un montón. Y va a ser muy difícil el año que viene. ¿Qué es lo que también? El plan. Ustedes están con un plan que le decimos el plan viejo. Hace 2 años, los del primer año y ahora están en segundo, iniciaron un plan distinto de carrera, un cambio curricular en la carrera. Entonces el plan es distinto. Pero los que están haciendo ahora segundo, no cursaron como cursaron ustedes segundo, lo cursaron distinto. Lo cursan distinto. Entonces, la idea es que ustedes se van a cursar ahora, por favor, regularicen la materia, porque si no el año que viene va a ser un lío. O si no, van a tener que pasarse al plan viejo, al plan nuevo. Y es distinto. Es distinto. Viene distinto con las materias. ¿Y qué pasa con el final? Que hicieron el ambiente. El final.
Los que regularizaron con plan viejo rinden final como plan viejo. ¿Está? Así que fíjense, y ojo, no vayan a perder las regularidades, porque ahí sí que se arma. Ahí está. Ya entra, sale. Bien. Por eso, fíjense, no sé cuántas materias más sucede lo mismo. Creo que en la mayoría de las anuales sucede lo mismo. Así que bueno, fíjense de ir llevándolas lo mejor que puedan. ¿Está? Bien. Este parcial es no largo, larguísimo. El segundo, sí, sí. Es larguísimo, es larguísimo. Es mucho más largo que el primero. Así que no se cuelguen en estudiar todo último momento porque no van a enganchar uno. ¿El tercero más largo? En agosto, ya les digo. Sí, pero cuando quieran acordar tenéis agosto acá, ¿eh? Cuando quieran acordar tenemos agosto acá. La semana del 19 al 23 de agosto. Si no creen que falta tanto. No creen que falta tanto porque en el medio están las mesas de finales. Y por ahí alguno de ustedes va a tirar finales. Así que yo les recomendaría, si yo voy a hacer un cambio la semana anterior, el martes 13 de agosto, escuchen, el martes 13 de agosto hay una clase de enfermedad luxante de cadera. Yo esa clase la voy a dar la semana anterior, voy a pedir aula y la voy a dar la semana anterior, porque yo esa semana no estoy. Así que con Andrea sí van a dar normal. O probablemente cambie con Andrea y use un horario de Andrea y ella use mi horario. Pero bueno, eso es un cambio de horario de clase y nada más. Pero les recomiendo que van a tener la mesa de finales en el medio. Entonces, no se duerman. Hay muchos temas nuevos y larguísimos. Hay muchas clasificaciones, ya van a ver. Así que eso más vale vayan llevándolo de a poco, porque si no, después va a estar, se lo van a ver acá, y les va a quedar como la marca del mosquito que me picó la frente ahí, estampada. Bien. Vamos a empezar con las fracturas del miembro superior. Las vamos a dividir en dos partes. La parte 1 que vamos a ver hoy, la parte 2 que la vamos a ver el martes próximo. Las fracturas del miembro superior, las de la parte 1, mira. Vamos a ver hoy fracturas de clavícula, fracturas de la escápula o el omóplato, las fracturas del húmero y las fracturas del codo, que son bastante complejas. Y la semana que viene vamos a ver fracturas del antebrazo, muñeca, carpo y mano. Bien, vamos a empezar. Vamos con las fracturas de clavícula. La fractura de clavícula es una fractura sumamente frecuente, muy frecuente. Le diría que es una fractura que aparece semanalmente en un consultorio cualquiera de traumatología. Y esto se debe a que tiene una ubicación y una forma que está sumamente expuesta. ¿Y a qué se debe en general esta fractura? Está provocada generalmente por traumatismos indirectos sobre el hombro, traumatismos directos, frontales, las caídas de lateral, como se ve allá, ¿sí? En general pueden ser caídas de bicicleta, caídas de moto, resbalones tontos en un piso, caídas de caballo, todo lo que implique una caída sobre la región del hombro puede generar una fractura de clavícula en los niños y adultos. Ahí se va. Ella va y bien, como quiere. Bien, el lugar más frecuente donde se produce es en el tercio externo o medio, ¿sí? Externo o medio. Pero también lo puede hacer en su tercio interno, que es menos frecuente.
Buen día. ¿Y de acá no? Sí, Mariana, acá que dejo. Mariana le vi en la foto. Ay, ya escondido. Ahí también lo vi en una de las fotos, sí. No sé. Bueno, ¿para qué me buscaban? Que los alumnos de biología me dicen, la buscamos de... Yo le pedí que avisen. Porque hay un problema con el INAM. Hay una comisión que no fue ni una sola vez todavía. ¿Y si eso no? Claro, pero es la comisión 4. Ah, bueno. Entonces escribí que mañana va a ser la 4. Y la 1 tampoco fue la semana pasada. No, la 1 ya fue. Escribí, la 1 fue la primera vez. Ajá. Escribí que mañana vaya a la 4, que es la que no pudo ir porque llovió. Y que la 1 va a ir la semana que viene. Ok, y nosotros que ayudaría... Se corre todo. Se corre todo. Pero sigue... Normalmente. Normalmente, ok. Entonces, el parcial. El 4 y el 11. ¿4? ¿De qué? Betty, ¿te puede dar la semana que viene una clase de repaso por No. movilizaciones? No creo que esté en Villaguay. ¿Una clase de qué? De movilización. Los estamos ya me digo, tienen 2 clases prácticos. Y no creo que la semana que viene esté en Villaguay. El práctico de más músico. El práctico. Están dando movilización y están dando evacuación. Dudas me buscan, me preguntan. Faltan a los teóricos y después hay los ¿Cuánto dieron? ¿Cuánto? 3 gatos. 4. La semana que viene creo que voy a estar en Santa Fe. Hoy no sé qué vengo de ver. Sí, que dijeron a las 4. A la noche un café. No. Cuando hay la... En serio, no me van a encontrar. Y a las 10 Silvina tampoco. Tan rápido los temas, Silvina. Tenemos que estar abuelando. Estamos en un proceso familiar importante. Abuelando. Estamos abuelando. Escúchenme, bueno, consignas claras. Mañana va la comisión 4, la semana que viene va la 1, el horario sigue como siempre. Y repasan sus dudas en los prácticos. Pero está que los años ya van a quedar. Sí, no pasa nada. Siempre, ya sabemos eso, porque la lluvia permite dialogar, pero no hay. Sí, no podemos pelearnos con Dios. Gracias. Bueno, seguimos. Seguimos. Entonces, son todas las caídas que impliquen un traumatismo sobre
el hombro, ¿sí? O un traumatismo indirecto sobre coma. Y la zona más frecuentemente afectada es lo que se marca ahí, el tercio externo o medio, ¿sí? Y en general se genera un desplazamiento por acción de los músculos, ¿sí? Importante. El cuadro clínico es un paciente que viene, que tiene el antecedente traumático, que tiene el dolor. En general, ¿alguien se fracturó la clavícula alguna vez? No, bueno, yo me fracturé las dos. En general, es un paciente de dolor. Es terrible lo que duele. ¿Por qué? Porque está en una zona sumamente... Porque el tórax además se sigue moviendo. Entonces, uno se toma el brazo o el codo con el lado contrario, rota la cabeza hacia el lado afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acorta de esta manera los músculos y disminuye el dolor. Es la posición típica del paciente que viene con la fractura de clavícula. Por otra parte, la clavícula se palpa, está sumamente expuesta, ¿sí? Se palpa, se toca, uno comprime los fragmentos y se mueve. Y se mueve. Crepita. Hay dolor, hay tumefacción local. ¿Sí? Acá lo ven, ahí está la fractura y ahí está la imagen. Así se ve. Se ve como una cosa acá que se palpa abajo de la piel, importante. Bien. El diagnóstico se va a basar básicamente en el antecedente traumático, en el cuadro clínico del paciente, que es como muy evidente, y por supuesto se van a hacer el diagnóstico por imágenes, se van a pedir las radiografías, normalmente con una radiografía de frente, simple, se ve perfectamente la fractura, a veces es necesario hacer una tomografía para evaluar a ver si no hay alguna lesión asociada, ¿sí? En el complejo articular del hombro. A veces se combinan las fracturas de clavícula con alguna luxación externo-clavicular o luxación acromioclavicular o alguna fractura asociada a nivel del húmero o de la escápula. Todo va a depender de la magnitud del trauma con la que nos encontremos. En los chicos, chiquitos, ¿sí? Cuando tienen el periósteo muy grueso, muchas veces se producen fracturas en tallo verde de la clavícula, ¿ven? Que se ven como una angulación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las fracturas en tallo verde de los chiquitos? Bueno, los niños suelen ser fracturas en tallo verde que se angulan un poquito. Pero también en los recién nacidos, ¿sí? Sobre todo con algún que otro trabajo de parto, cuando nacen por parto normal, algún trabajo de parto un poco dificultoso, muchas veces la clavícula se fractura, ¿sí? Ahí tienen una fractura de un recién nacido. Muchas veces se quedan atracados en el canal de parto o en un canal de parto muy chico y se genera una fractura de clavícula. Que si es solamente una fractura de clavícula no pasa nada, consolida en 15-20 días y no pasa nada. Pero me duele, ¿no? Te duele, cuando lo movilizas el miembro superior, le duele. Entonces lo que hacemos es, tratamos de que vistan primero ese bracito y lo dejen quietito. Pero, cuando hay una fractura de clavícula en un recién nacido, tenemos que evaluar que no vayamos a tener también una parálisis braquial obstétrica. Ya vamos a ver lo que es la parálisis braquial obstétrica más adelante, pero básicamente es la elongación del plexo braquial que se genera, y existen diferentes tipos, que después los vamos a ver más adelante, que elonga el plexo braquial y puede dejar secuelas irreversibles, ¿sí? Y que se da en general en los partos distóxicos. Eutóxico es normal, distóxico es un parto dificultoso, ¿sí? Bien, ¿están? Seguimos. ¿Cómo se tratan las fracturas de clavícula? Los tratamientos acá yo se los pongo para modo de informativo, ¿sí? Nadie le va a pedir detalles en los tratamientos en esta instancia, ¿sí? Pero en general los ponemos para que ustedes tengan una idea de cómo se tratan. La fractura de clavícula sin desplazamiento, con desplazamientos leves, y sobre todo la de los niños, se tratan simplemente con un vendaje en 8. Antes se hacía un yeso en 8. Yo tuve 2. Te colocaban en esta posición, brazos en la cintura, pecho hacia adelante, y te hacían un yeso en 8, ¿sí? Imagínense
el yeso, acá en la axila, un asco. En los niños pequeños lo que hacemos es un vendaje, simplemente en 8, con algo de ovata y con cintas de cambric, o bien actualmente lo que usamos son las espalderas en 8, que son de neopren, que se pueden lavar, que es más higiénico y posiciona los hombros de la misma manera. Las fracturas que se encuentran muy desplazadas, o que son fracturas expuestas, o sea que tomaron contacto con el exterior, algunas pueden ser de tratamiento quirúrgico. De todas maneras, una fractura de clavícula muy desplazada consolida igual, a cabalgada, pero consolida igual. Y en general no traen ningún tipo de dificultad en la movilidad del cuerpo. Actualmente hay una tendencia más a operarlas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que por detrás de la clavícula pasan los vasos subclavios. Yo las mías no me las operé ni yo, si no más lo digo, un concepto mío personal. Las mías están acaboladas las dos, yo nado y no me pasa nada. O sea, no me quedo ninguna secuela. Pero bueno, eso también a gusto del consumidor, como digo yo. Si a alguien no le gusta que quede una elevación estética a nivel de la clavícula, hay gente que prefiere la cirugía, pero cambiar la estética del callo óseo, la estética de la incisión. No sé cuál es el negocio, pero bueno. En general, la clavícula consolida, les diría yo que casi siempre. Es raro encontrar pseudoartrosis de clavícula a nivel del tercio medio o externo, ¿sí? A veces, cuando son del extremo distal de la clavícula, esas sí requieren a veces una cirugía, porque esas no suelen consolidar porque quedan separadas por la tracción de los ligamentos. Esas en general sí son quirúrgicas. Bien. Pero bueno, no es un tema de discusión para esta instancia. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden dejar las fracturas de clavícula? En general, consolidan, les diría yo que el 98% de las fracturas de clavícula desplazada consolida igual. ¿Ven? Consolidan así, acabalgadas, formando un puente a nivel del foco de fractura. Esta es una fractura de un año, que le puse ahí. Hacen un callo hipertrófico, que suele ser antiestético, y son muy frecuentes. Con los años comienza como a modelarse y a desaparecer. Es la alteración a nivel de los vasos subclavios y la limitación funcional, les diría yo que casi no se ve. Les diría que son extremadamente poco frecuentes, ¿sí? No tiene casi complicaciones. La única es la cuestión estética. Vamos a las fracturas de la escápula. Ustedes saben que las fracturas de la escápula son relativamente raras. ¿Por qué? Porque la escápula se encuentra muy protegida. Ustedes saben que está envuelta en una masa muscular anterior, posterior, lateral, ¿sí? Y en los únicos casos que se ven estas fracturas de escápula es en los traumatismos de muy alta energía. ¿Sí? Estamos hablando de pacientes politraumatizados, motos, accidentes automovilísticos severos, o un peatón embestido por una moto o por un auto. Y lo que tiene esta fractura de escápula, que cuando están, muchas veces pasan desapercibidas porque hay lesiones asociadas que son más graves. Por ejemplo, en un paciente con un severo traumatismo de tórax. Imagínense si tengo un paciente con un severo traumatismo de tórax, con un neumotórax, la fractura de escápula pasa absolutamente desapercibida en cuanto a la clínica, ¿sí? Con un paciente que está disnéico, con falta de aire, con una situación que pone en riesgo su vida y la fractura de escápula está ahí atrás. Muchas veces uno sospecha que hay una fractura de escápula porque el paciente continúa con dolor cuando ya fue tratado de todo lo que comprometía su vida. O a veces se hace una tomografía para ver qué pasó en ese traumatismo de tórax y ahí se ve, como sería allá, ¿está bien? Bien.
Muchas veces radiográficamente hay que ir a buscarlas como muy puntualmente. Bien. Y en general se deben a traumatismos directos sobre la escápula. En general, fíjense ese cuadro, ese cuadro, fíjense ese paciente con hematomas por todos lados, que habitualmente tienen un cuadro de tórax o de columna cervical asociado, está el antecedente traumático, el dolor intenso, que muchas veces no es un dolor muy definido, no es como la clavícula que me duele acá, o la fractura del húmero que me duele acá. Tienen un dolor en el tórax, en la región posterior. Esos pacientes seguro tienen una fractura de escápula. Hay mucho hematoma, porque como son traumatismos de alta energía, hay hematoma y equimosis. Y muchas veces también son pacientes, como les decía hoy, politraumatizados o con traumatismo craneoencefálico. Entonces, esas lesiones es como que pasan a un segundo plano. Hay que ir a buscarlas. Uno ve este cuadro, hay que ir a buscarlas. Fíjense acá, que se ve en esa radiografía, y fíjense en esta tomografía con construcción 3D, que se ve ahí. Las fracturas de la escápula se van a dividir, de acuerdo, o se van a clasificar. Acá tienen un ahí, acá. Se van a clasificar las transversas del cuerpo, las del borde inferior de la glena. ¿Ya? Las del borde inferior de la glena, hay que fijarse que la glena y el borde inferior no estén inclinados más de 5 a 6 grados, porque esas suelen ser, cuando hay un acortamiento a nivel del cuello de la glena, muchas veces hace de que cambie la posición de la articulación glenohumeral. Por eso las que están periglenoideas, muchas veces hay que fijarse y medir en la angulación que están, porque a veces son quirúrgicas para recuperar el cuello de la glena. Las intraarticulares de la glenoides, ¿sí? Es una fractura articular. Las del cuello glenoideo son complicadas, porque suelen acortarla. Las del acromio, las de la espina y las de la coracoides. Muchas veces las coracoides, por ejemplo, hay que reinsertarlas, ¿sí? Hay que reinsertarlas. Son fracturas bastante complejas y hay que evaluar cada caso en particular para definir la resolución, el tratamiento. El diagnóstico en general se basa en el antecedente traumático, en el cuadro clínico, en el diagnóstico por imágenes, que va a ser fundamental. Fíjense aquella que si bien radiográficamente se ven 2 o 3 trazos, fíjense qué compleja que es, ¿sí? Y por supuesto tener presente que todo paciente con un traumatismo de tórax, politraumatizado, con un traumatismo craneoencefálico, puede tener una fractura de glena por el alto impacto. Y muchas veces forman parte de lesiones combinadas, que es lo que se denomina hombro flotante. Cuando yo tengo una fractura de húmero más una fractura de la glena o una fractura del cuerpo del omóplato, ese hombro, ese complejo articular del hombro, se encuentra con una fractura proximal y una distal. Entonces estamos hablando de lo que se llama el hombro flotante. Lo mismo pasa con el codo. Cuando hay fracturas del antebrazo y del húmero, nos va a un diagnóstico que se llama codo flotante, que es toda una entidad patológica dentro de lo que es la reconstrucción quirúrgica del miembro superior. Quizás son términos que no los van a escuchar con mucha frecuencia, pero en los politraumatizados uno habla. Uno pasa sala en un servicio de traumatología, donde tienen pacientes con lesiones complejas, quizás en un pase de sala estén ustedes, y se van a encontrar con que uno de los cirujanos dice, bueno, va a haber un paciente un hombro flotante, un codo flotante, o una rodilla flotante. Eso quiere decir que hay una fractura por encima y por debajo. ¿Sí? ¿Tal? ¿Entienden el concepto de ese? Bien. Bien. ¿Cómo se tratan las fracturas sin desplazamientos o con desplazamientos leves a moderados? Lo que se hace es un tratamiento ortopédico, se realiza un vendaje que se denomina tipo Belpont, ¿sí? O bien un inmovilizador, que es lo que se utiliza actualmente, ¿sí? Que es un poquito mejor que... Antes se hacían yesos así. Yesos así, sí.
Vale. Vale. Para el paciente, para el médico. Bien. Fracturas muy desplazadas o anguladas, en ese caso sí, el tratamiento es quirúrgico. Fíjense, esto es una glenoides lesionada completamente, un cuello de glenoides impactado, desplazado. Fíjense que hay varias. Fíjense que este es un hombro flotante. Fíjense la inmovilización quirúrgica del húmero, de la clavícula y del hombro. Esa es completita. Vamos a la fractura del húmero. Yo tomo mate, les aviso, porque hoy tenemos largo. Vamos con la fractura del húmero. El húmero se divide para su estudio en fracturas del extremo proximal, fracturas de la diáfisis y fracturas del extremo distal. Complejito el húmero, ¿eh? Es forma parte de dos grandes complejos articulares del húmero, el complejo articular del hombro y el complejo articular del codo, porque el hombro y el codo no son articulaciones simples, son complejos articulares, reúnen a varias articulaciones cada uno. Entonces es importante que lo dividamos para su estudio de esta manera, del extremo proximal, de la diáfisis y del extremo distal. La fractura del extremo proximal, ¿sí?, forman parte de las lesiones del complejo articular del hombro, como veníamos hablando, junto con las fracturas que vimos recién. Son muy frecuentes, pero muy frecuentes. Son más comunes en adultos mayores, porque en general presentan mucha osteopenia y ante cualquier caída pueden generar una fractura del extremo proximal del húmero. En los jóvenes, las fracturas que se dan en el extremo proximal del húmero suelen ser por traumatismos de muy alta energía. Y en los niños, en general, no se produce una fractura, se produce lo que se llama un desprendimiento epifisario. Vieron que los chicos tienen las epífisis, los núcleos de osificación, llamados cartílagos de crecimiento, como decimos vulgarmente. Bien, se produce un desplazamiento a nivel de ese cartílago de crecimiento. ¿Sí? Esas son las lesiones más comunes en los chicos, que pueden dejar algunas secuelas, ¿sí? Muchas veces el desprendimiento epifisario puede generar un puente óseo y ese cartílago de crecimiento no crece más. Por eso son importantes estas lesiones. ¿Cuál es el mecanismo? Caída sobre el antebrazo en hiperextensión, o bien traumatismos directos como el de la caída sobre el hombro en las fracturas de clavícula parachiquita. Esa volada de bicicleta, la volada de bicicleta, la volada del caballo, de la moto, etcétera, son como seguras, o a la clavícula o al extremo proximal del húmero. Bien, el cuadro clínico es el de dolor intenso, mucho dolor, deformidad, hay tumefacción, impotencia funcional de lo que es la movilidad del húmero, ¿sí?, de la articulación glenohumeral, y se clasifica de acuerdo al número de fragmentos, ¿sí?, de acuerdo a la clasificación de NIF, que es esta. En dos partes, la del cuello anatómico, la del cuello quirúrgico, la de la tuberosidad mayor, con sin desplazamiento, se habla tuberosidad mayor en 2, en 3 y en 4, la tuberosidad menor en 2, en 3 y en 4, la luxofractura, ya sea con luxación anterior o con luxación posterior. Esto para que más o menos... Estas dos últimas también son en 2, en 3 y en 4. Todas son en 2, en 3 y en 4. Con luxación anterior y con luxación posterior. La fractura del extremo proximal del húmero se puede asociar a luxación anterior o luxación posterior. El micrófono, bien, el diagnóstico acá se basa por el antecedente traumático, como en todas estas lesiones, por el cuadro clínico y por el diagnóstico primario, ¿sí? Generalmente hacemos una fractura de frente y una fractura axial, porque no le podemos hacer el perfil. Entonces, ¿qué hacemos? Es una fractura axial, esto es, el rayo ingresa
por acá, levantamos este brazo arriba, suponiendo que es este el lesionado, se coloca este acá, el paciente tiene su miembro superior en esta posición, el rayo ingresa por acá y se hace transtorácica, la imagen del perfil. ¿Para qué sirve la imagen del perfil? Fundamentalmente para saber si está luxada o no y si la luxación se encuentra anterior o a posterior. Por otra parte, pedimos también tomografías y tomografías con reconstrucción, que nos va a dar exactamente el número de fragmentos que tiene la articulación para poder definir cuál va a ser el tratamiento, si ortopédico o quirúrgico. Las que se encuentran impactadas sin desplazamientos o con desplazamientos con angulaciones mínimas, en general se tratan de manera ortopédica, con un cabestrillo, con un brace. Esto es un brace. Es una especie de valva termoplástica, eso ya lo vamos a ver el año que viene cuando veamos ortesis, más un cabestrillo asociado. Y las que están desplazadas o anguladas o tienen multifragmentarias o son fracturas combinadas con luxaciones, por supuesto que se tratan de manera quirúrgica, ya sea con placas, con clavos endomedulares específicos, y esto que ustedes ven acá es un reemplazo protésico parcial de nómina. ¿Es necesario saber, digamos, No, sepan que son quirúrgicas u ortopédicas, ¿sí? Ya esto es como un panorama para que ustedes vayan viendo lo que después viene, ¿sí? Para que tengan idea, ¿sí? Que aquello es una placa con tornillos, que esto es un clavo endomedular, que eso lo vamos a ver específicamente el año que viene. Todo esto. Me tienen que aguantar el año que viene. Bien. Vamos a la fractura de las diáfisis del húmero, ¿sí? La diáfisis del húmero se extiende desde el punto de inserción del músculo pectoral mayor hasta la cresta epicondylar en la porción distal. Entonces, en este lugar puede haber fracturas múltiples, ¿sí? A nivel medio diafisario, del extremo casi distal, algunas pueden ser un poquito más altas, ¿sí? Esta es una fractura en tallo verde de un niño, fíjense que está angulada. Y acá vamos a tener que tener en cuenta algunas causas, ¿sí? Una muy frecuente, son muy frecuentes en las caídas de los adultos, pero cada vez que encuentren este símbolo en una clase mía, ese símbolo es el símbolo del síndrome del niño maltratado. ¿Está? Todo niño que aparezca en una guardia con una fractura de un hueso largo es un maltrato hasta que nosotros demostremos lo contrario. ¿Está? Si un niño aparece en una guardia, si es un niño menor de 4 años, es mayor la posibilidad. Se habla de hasta un 80%. Si es mayor, disminuye un poquito, ¿sí? Pero siempre que aparece un niño con una fractura de tibia, con una fractura de fémur, una fractura de húmero, en un niño menor de 4 años, cuidado y abrir el ojo. En general, en las guardias ya existen algunos protocolos en relación a esto. Empieza ya sea la atención del niño, por supuesto, se interna, no es un niño que se vuelve a su casa, es un niño que queda internado, donde se empieza a interrogar, ¿sí? Si es un síndrome de niño maltratado, la respuesta en general de las diferentes personas que rodean al niño, yo no lo vi, no sé qué pasó, capaz que se cayó, o viene alguien y asegura que el niño se cayó de una silla, y el niño después habla, son chiquitos muy asustados, muy aprensivos, que siempre están mirando con desconfianza. Hay todo un contexto que es importante saber mirarlo. Es importante saber mirarlo. Tanto el médico, el kinesiólogo, el enfermero, quien se encuentra en la asistencia del niño. ¿Está? Generalmente se contradicen qué es lo que pasó, cómo lo pasó. Esto es una fractura de húmero de un niño maltratado. Fíjese, una fractura típica de torsión. ¿Sí? Fractura acá, fractura y fractura.
Aquello es una fractura por caída. Pero cuidado, siempre que encuentren ese símbolo, es un síndrome del niño maltratado. ¿Está? Bien. Abrir bien los ojos. Las fracturas de la diapsis se van a clasificar de acuerdo al trazo en oblicuas cortas, oblicuas largas, transversales, con-minutas. Y de acuerdo a la localización vamos a hablar del tercio medio, del tercio superior o del tercio inferior. Vamos a hablar de fracturas cerradas, de fracturas expuestas, que son las mismas clasificaciones que hemos venido usando en la parte general de fracturas. ¿Qué es importante tener en cuenta en las fracturas de la diáfisis del húmero? Eso que ven ahí. Puede haber dolor, impotencia funcional, deformidad, edema, pero hay un cuadro que es muy común, sobre todo en las fracturas a nivel de tercio medio, ¿sí? ¿Quién viene por ahí atrás? Por la corredera del radial. El nervio radial. Y muchas veces este nervio radial sufre un traumatismo, una contusión, o bien un atrapamiento en la fractura. Y genera una parálisis del radial. Típico paciente con caída de la mano, no tiene la capacidad de generar la dorsiflexión de muñeca ni la extensión de los dedos. ¿Está? Bien. Suele tener algún trastorno sensitivo asociado en el territorio del nervio radial, pero hay que tenerlo muy en cuenta, porque es bastante más frecuente de lo que parece. Hasta un 20% es más o menos la frecuencia con la que aparece. El diagnóstico se hace por el antecedente traumático, la movilidad del foco fracturario, el cuadro clínico de dolor, muchas veces asociado a esto de la parálisis del nervio radial. Y por supuesto confirmamos con radiografías, tomografías, y en el caso de que haya una contusión del radial, podemos pedir una resonancia para evaluar si está en un atrapamiento o una electromiografía para saber si es una contusión, ¿sí? Y nada más, o bien hay una lesión, una axonomnesis o una neuromnesis del nervio radial. El tratamiento se va a hacer en el que son sin desplazamientos o con desplazamiento y angulaciones mínimas, con un brace, que es este elemento termoplástico, más un cabestrillo, o bien realizar el tratamiento quirúrgico, que puede ser con un tutor externo, en el caso de una fractura expuesta, o una osteosíntesis, una placa con tornillos, o un clavo endomedular, que son las diferentes opciones de tratamiento. Vamos con el extremo distal del codo. No, pues sí, el gesto bala. El gesto bala. ¿El qué? Gesto bala. ¿Gesto bala? Sí, para evaluar los sentidos, la extensión de las reglas, sensibilidad pura de la radio. ¿Gesto bala? Ah, no. No, gesto bala. Ustedes, ¿alguna vez escucharon, de ustedes no, pero de sus padres, lo que era el gestito de idea? Un gestito de idea, de Carlitos Balá. Carlitos Balá era un animador infantil de mi infancia, de mi generación, digamos. Entonces, se decía de que uno haciendo un gestito de idea, evaluaba el territorio de los 3 troncos nerviosos que vienen del miembro superior. ¿Sí? Si ustedes hacen la extensión, la oposición, ¿sí? Estamos evaluando los 3 territorios nerviosos, ¿sí? Era el gestito de idea de Carlitos Balá, que era esto. ¿Lo hacían? Era el gesto de Carlitos Balá, ¿sí? Sobre todo acá tenemos que hacer la extensión, lograr la extensión de los dedos, pero lo demás es de cubital y de mediano. Bien. Y la sensibilidad pura, ¿dónde está la sensibilidad pura del nervio radial en la mano? Nosotros evaluamos la sensibilidad de los 3 troncos nerviosos en la mano, del miembro superior. ¿Dónde está la del radial? O sea, toda la mano tiene inervación sensitiva y motora del mediano, del radial y del cubital. ¿Sí? Si yo hago todo esto, a mí se me mezclan los territorios nerviosos. O sea, si bien están los territorios definidos, hay 3 zonas que nosotros llamamos zonas puras de cada uno de los nervios. ¿Cuáles son?
Nervio radial. Tabaquera anatómica. Acá solo inerva el radial. Ahí. Tabaquera anatómica. ¿Sí? Mediano. Pulpejo del índice. Pura, zona pura no cruzada. Sí. Y del cubital, pulpejo del meñique. Sí. Esto es cubital, esto es mediano y esto es radial. Esa es la pura, La la pura. otra es la división. Sí, Claro, es la división completa, pero muchas veces hay sensibilidad cruzada. Vos tenés una lesión sensitiva del radial y tocas otra zona y te está dando la sensibilidad cruzada con nosotros. Bien. Vamos a la fractura del extremo distal. Esos son mis teóricos desgrabados, seguramente. Claro. Bueno, como habíamos hablado en el hombro, acá también el extremo distal del húmero forma parte de lo que nosotros llamamos el complejo articular del codo. ¿Sí? Bien. Y vamos a describir acá todas las fracturas del extremo distal del húmero del adulto, porque las fracturas del niño y las restantes lesiones del codo las vamos a ver bajo el título fracturas del codo, que es lo que sigue a continuación de esto. ¿Está? Ahora vamos a ver solo estas. Bien. Acá hay una imagen donde tenemos todas las partes que integran este complejo articular del codo. Bien. Son fracturas poco frecuentes, pero ocurren por mecanismos directos o indirectos. ¿Sí? Generalmente son de baja energía en los adultos mayores y de muy alta energía en los pacientes jóvenes. ¿Sí? Y dentro de estas, las intercondilias, son las más frecuentes, que pueden ser en el UNT. Van a encontrar muchas clasificaciones en relación a las fracturas de lo que nosotros llamamos paleta humeral o extremo distal del codo. La mayoría de las clasificaciones son clasificaciones que tienen fines quirúrgicos. Por eso no quiero que se metan ahí en ese gran capítulo, salvo que a alguien le interese verlas, pero a los fines prácticos de la evaluación kinésica vamos a usar las fracturas en T o en I. Pero en realidad van a encontrar muchas clasificaciones, pero tienen otro objetivo, digamos. Los signos y síntomas van a variar de acuerdo al grado de inflamación y de desplazamiento que tenga esta fractura. Tienen que saber que el codo es una articulación que reacciona desde el punto de vista inflamatorio de manera rápida y compleja. ¿Sí? Genera un edema, una reacción inflamatoria que si uno tiene un codo normal de este tamaño, un codo traumatizado está 3 veces el codo normal. ¿Sí? Bien. Siempre reacciona así, con un proceso inflamatorio muy importante. Por eso es que hay dolor y aumento de volumen que dificulta la palpación de las eminencias óseas a nivel del codo. Y en general vamos a encontrar crepitación por las fracturas e inestabilidad a nivel de la articulación del codo. Todas estas lesiones de partes blandas que ustedes ven, esas reacciones, son bastante comunes. Las vamos a dividir en intraarticulares y extraarticulares. Esto es uno de los puntos más importantes. Recuerden que todas las fracturas que afectan la articulación deben ser restituidas de manera quirúrgica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda articulación que no se restituye correctamente va a generar una artrosis secundaria de manera tardía. Las vamos a dividir. Las tipo A son extraarticulares, las B son las intraarticulares marginales y las C son las intraarticulares mediales y fracturas también llamadas en T. Con eso me alcanza que sepan. Las tipo A son las extraarticulares. Las tipo B son las intraarticulares marginales, o sea, de este lado o de este lado. Y las tipo C son las intraarticulares en T. En T o en I también se llama. ¿Parcelares también? Aquellas son parcelares, las B. O
Marginales o parcelares, sí, lo mismo. A su vez, esta clasificación AO, que se llama, se divide en A1, A2 y A3, B1, B2, B3 y C1, C2, C3. Pero esas son clasificaciones a los fines de resolución quirúrgica, ¿tá? Entonces, nos quedamos con esto nomás, ¿tá? Si no, se van a perder. Bien. Esta fractura, yo no sé por qué quedan así encimadas, y no están encimadas cuando yo las hago. Estas lesiones pueden generar complicaciones y lesiones asociadas. Ustedes saben que en el codo tenemos como muy sobre las eminencias óseas, pasan el nervio radial, la arteria humeral, el nervio mediano, el nervio cubital. Por eso es muy importante que ante una lesión de codo hagamos un exhaustivo examen neurovascular. Presencia de pulsos periféricos, ver el pulso radial, ver el relleno capilar medial, evaluar los 3 territorios puros, mediano, cubital y radial. Muchas veces puede generar contusión o lesión de la arteria humeral, contusión o lesión de cualquiera de los 3 nervios. Fíjense, esto es un nervio cubital, fíjense en la lesión tremenda que tiene ese nervio cubital, ¿sí? Acá ya se encuentra suturado y reparado. Muy importante. El diagnóstico se realiza por el antecedente traumático, por el cuadro clínico, por el estudio. Acá sí vamos a necesitar, además de una radiografía, una tomografía con construcción, porque necesitamos evaluar, como en esta imagen, específicamente las lesiones asociadas. Fíjense, ese es un paciente que ya había tenido una fractura de húmero, que era una placa con tornillos, hizo una fractura por debajo. Fíjense, esta lesión, esto fue una fractura expuesta, fíjense todo el faltante de hueso que hay en ese paciente. Más una fractura distal, eso se llama un codo flotante. Bien. Igual que esta. Son lesiones complejas. El tratamiento es ortopédico solo en las lesiones estables, extraarticulares que no presenten desplazamiento, lo cual es bastante raro en este tipo de lesiones. La gran mayoría de estas lesiones son lesiones inestables, desplazadas, e incluso con compromiso intraarticular y con complicaciones. Así que la gran mayoría de estas lesiones son de tipo quirúrgicas. Y ahora sí. Vamos a las fracturas del codo. De la fractura del extremo distal del húmero ya las vimos. Ya están vistas. Vamos a seguir con la fractura del epitelum, del epitrópilo y del epicóndilo, de la cúpula del radio y de la olecracia. Y la fractura del codo del niño, vamos a ver la supracondila del niño, la del cóndilo externo, la del cuello del radio y la fractura del dedo. ¿Ah? Tomen aire. Con esto hoy vemos esto y terminamos. Es largo. Es largo. Vamos. Bien. La fractura del capitellum es una fractura que se genera a nivel del codo, si uno lo mira en perfil. Esta es la región del perfil, digamos, sería este el perfil. Es la eminencia que se encuentra por delante del cóndilo hacia adelante. Eso es lo que nosotros llamamos el capitellum, que se encuentra en general por arriba de la cúpula del radio. ¿Sí? Es una fractura rara, pero que se produce por un impacto de la cúpula del radio sobre el capitellum. En general, puede estar asociada a un fragmento del atróteo del epicóndilo o a veces por un fragmentito subcondral. Pero esta clasificación ustedes obvienla, yo se las puse acá. Es simplemente para que sepan de esta lesión. ¿Sí? En general, esta lesión
produce algo que las demás fracturas del codo no generan, que es una gran hemartrosis, porque es una fractura intraarticular, ¿sí? Es una fractura que se genera adentro de la articulación del codo. Hemartrosis quiere decir presencia de sangre adentro de la articulación. El codo se infla hacia anterior, así, acá adelante, ¿sí? Acá. Y en general produce mucha limitación a la flexión y a la extensión. Es un paciente que tiene una pronosupinación normal y no puede realizar ningún tipo de flexión y extensión. Si ustedes ven las eminencias óseas posteriores, están intactas, ¿sí? Y el tratamiento es quirúrgico siempre. Ajá. Nada más de eso, suficiente con que sepan que existe la fractura del capítulo 1. Las fracturas del epitróclea y del epicóndilo son prácticamente lo mismo, pero uno interno y otro externo. No voy a ir a ahondar en demasiados detalles para no enloquecerlos, pero básicamente es un mecanismo similar, ya sea en varo o en valgo, ¿sí? Bien, fíjense. De este lado están las de la epitróclea y de este lado están las dos del epitróclea, ¿sí? En general, se suelen asociar a algún traumatismo que genere la luxación del codo, ¿sí? Y se van a tratar de manera sin desplazadas son ortopédicos y las desplazadas son todas quirúrgicas, ¿sí? Pero va a depender si el trauma es en varo o en valgo. Las de la epitróclea se clasifican con separación leve, con desplazamiento mínimo, con inclusión articular del fragmento, ¿sí? O con luxación. Acá están. Esto es una tomografía en reconstrucción y esto es en la cirugía donde se ve el fragmentito metido dentro de la articulación, que sería esa. Bien. Y esto es una reconstrucción en 3D donde se ve la fractura. Vamos a la fractura de la cúpula del radio. ¿Vamos? ¿Seguimos? ¿Dónde mucha charla por allá? ¿Seguimos? Sí. La fractura de la cúpula del radio. Bien. En los niños no se fractura la cúpula, se fractura el cuello del radio. ¿Sí? En los adultos se fractura la cúpula del radio. ¿Sí? Que puede ser una fractura marginal, una fractura completa o una fractura completa con caída, así, de la cúpula, o un estallido de la cúpula del radio. ¿Sí? Bien. Son frecuentes, ¿sí? Bastante frecuentes. A veces pueden estar asociadas a algún otro tipo de fractura a nivel del codo, a veces se asocian a fracturas del olécrano y se deben a alguna luxación también que componen el trauma. Y en general es porque se transmite la energía de muñeca, radio e impacta sobre la cúpula del radio. Son bastante frecuentes estas. Y a veces puede ser con el codo extendido, con el codo flexionado, de acuerdo a dónde se va a desplazar la fractura. Puede irse hacia arriba o hacia abajo. Hay mecanismos de flexión o mecanismos de extensión. Semiflexión más que extensión. Sí. Caída de bicicleta, todo lo que implique que sea una caída de altura, con una rotación, con una semi-extensión. Hay que ver si el codo cae en actitud de pronación o de supinación. O sea, en base a cómo va a ser la caída, va a ser cuál es el margen que se va a romper. ¿Sí? Bien. Y al peso que tenga la persona, por supuesto. No es lo mismo que se caiga una persona de tamaño chiquito que me caiga yo, que es semejante oso, con todo el peso del cuerpo. Bien. En relación al dolor, el dolor generalmente es, si es pura y sola, el paciente tiene capacidad de flexo-extensión, pero cuando yo le pida una pronosupinación, va a tener dolor. Y lo que hacemos es, la cúpula del radio es muy fácil de palpar. Uno coloca los dedos sobre la cúpula del radio
y hacen el movimiento apenas un poquitito de pernosupinación y automáticamente van a ver que hay algo que no está bien ahí, o hay dolor o hay crepitación en la zona de fractura. Es fácil de tocarla. Bien, hay dolor, va a haber un hematoma en esa zona en general, y se clasifican en sin desplazamientos, es esta, marginal, la colinuta es cuando hay varios fragmentos, y la asociada a luxación. Son las tres. A veces hay estallidos completos de la cúpula del radio. En relación al diagnóstico, en general, a veces es necesario hacer una tomografía con reconstrucción, si la tenemos a disposición mejor. El tratamiento es ortopédico cuando no están desplazadas o cuando las angulaciones son mínimas, pero además las que impliquen una lesión compleja, una como aquella de allá arriba, o una, fíjense ese fragmento donde está, muchas veces es necesario, a ver, ¿qué se puede hacer acá? Se puede hacer una osteosíntesis con una plaquita con tornillos, se puede colocar un tornillo solo o dos, o en algunos pacientes se hace una cúpulectomía, se saca la cúpula del radio y se lo deja sin cúpula del radio, y en otras personas se le puede hacer una prótesis de cúpula del radio. Pero sí saca, sí, en pacientes adultos mayores, en general, si son pacientes que no tienen una gran demanda funcional, se puede sacar la cúpula del radio y se reinserta el ligamento y andan perfectamente bien. Y en el caso de un tratamiento ortopédico, después del movimiento, se inmoviliza poco tiempo. Generalmente la cúpula del radio, cuando no está desplazada, se inmoviliza poco tiempo. E inmediatamente se lo pone a realizar pronosupinación. Porque muchas veces el ligamento se retrae y después no nos deja realizar la pronosupinación. Sí. Vamos a las fracturas del olecranon. Las fracturas del olecranon son muy frecuentes en el codo. Son, diría yo, que capaz que las más frecuentes de todas en el codo. Ustedes saben que el olecranon es el extremo proximal del cúbito. Son muy frecuentes, se suelen dar en caídas en deportistas, o bien en traumatismos directos en pacientes adultos mayores. Y el signo más común que tiene, si esta fractura del olecranon está desplazada, ¿quién se prende en el olecranon? El tríceps. Entonces, si yo le digo a mi paciente que haga ¿qué? No puede. Bien. ¿Cómo se van a clasificar? En tres tipos. La de la base, la del cuerpo y la del pico. Allá tienen todos los tipos de fracturas que hay. Pero no es para que se las aprendan, es para que las vean. Hablamos de la base, del cuerpo y del pico. Base, cuerpo y pico. Y las vamos a clasificar también en las no desplazadas y estables, que son las que en general se inmovilizan y consolidan solas, y las que son desplazadas, que es así, como por ejemplo esta o esta, que interrumpen el mecanismo de flexo-extensión. Esas son quirúrgicas siempre. ¿Y el paciente puede, llegar a recuperarse el tendido? Y en general vienen sosteniéndose el codo, pero vos los querés hacer extender contra la resistencia y parece que no pueden. Además, se toca generalmente el olecranon acá arriba. Y uno palpa, ve el fragmento acá arriba y acá hay un hueco, un hiato. Bien. En general, el tratamiento es ortopédico y se inmoviliza, ¿sí? Nunca se inmoviliza en 90 grados, se inmoviliza un poquito más, con un poquito más de angulación, para que no se desplace, y las otras que están desplazadas son casi todas quirúrgicas, ya sea por sistemas de absorbe-tensión, o bien por placas o por tornillos endomedulares. Pero esos, digamos, el tipo de implante que usamos, ustedes sepan que son implantes quirúrgicos, ¿sí? O que es ortopédica o que es quirúrgica. No le vamos a pedir los implantes porque eso no es tema de quirúrgica, ¿ok? Eso es para el año que viene. El año que viene sí los van a tener que conocer a todos. Bien, vamos con las del niño. Vamos con las del niño. Bien. La fractura del codo del niño
las vamos a dividir en 4 tipos. La supracondilia es una fractura que merece que le prestemos un ratito de atención porque pueden ser situaciones sumamente graves en la guardia. Fracturas del cóndilo externo que pueden dejar secuelas en el codo. Las fracturas del cuello del radio, las fracturas de la epitróclea. Las de la epitróclea son exactamente iguales a las del adulto. Pero las otras 3 sí las vamos a ver porque son distintas. La fractura supracondilia es una fractura que se encuentra con bastante frecuencia en las guardias y que se debe. El 95% de ellas se deben a un mecanismo de caída en extensión. Palma de la mano en esta posición, cara anterior del codo hacia adelante y una caída que implica una fuerza donde el húmero pasa por delante de la articulación. A ver si me explico. Entonces, se genera que la articulación del codo queda fija y la paleta del húmero sale hacia adelante. ¿Ven el fragmento articular que queda acá? Y se viene hacia adelante. Ese es un mecanismo típico de caída en extensión, que constituye el 95% de las fracturas supracondilias del niño. Y hay un 5% que se deben a caídas en flexión y se produce el mecanismo contrario. Esto se va a hacer, pero ya las vamos a ver. ¿Está? Es importante porque esa lesión que ustedes ven allá es la que nosotros denominamos grado 3 de fractura supracondilia, que es la que puede y constituye una situación grave y es una urgencia traumatológica. ¿Está? Bien. Las que son en extensión, como les dije hoy, el 95% son estas. El fragmento distal queda hacia posterior, o sea, el fragmento distal, este. ¿Sí? Y fíjense cómo es la angulación, que es de atrás hacia adelante y de arriba a abajo. Esta no está desplazada. ¿Sí? Y esta es la que se produce en extensión, en flexión. Fíjense que el fragmento, la línea es invertida, es de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, pero antero posterior. ¿Ah? Fíjense. ¿Cómo se clasifican? Con desplazamientos mínimos, o incompletas, levemente desplazadas y completamente desplazadas. ¿Cuáles son las graves? Estas. Las que impliquen un desplazamiento del húmero, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Las más graves son estas hacia adelante, porque ¿a quién se lleva puesto acá? Disculpen el término, pero ¿a quién se lleva puesto acá? ¿Quién viene por ahí adelante? ¿Quién viene acá adelante? ¿Cuál arteria? La humeral, ¿sí? Y esa es la lesión más grave que puede tener esta fractura, ¿sí? La arteria humeral queda pasando por arriba de ese fragmento filoso de hueso. A ver. El cuadro clínico va a depender del grado de desplazamiento, ¿sí? Fíjense, yo acá le puse 2 situaciones graves. Fíjense, ese es el fragmento articular, fíjense dónde está el húmero, y fíjense acá dónde está el húmero. ¿Lo ven? Adelante y adelante impactado. Esto es una supracondilia, grado 3, ¿sí? Que es la que implica gravedad en estos chicos. Hay dolor, deformidad, hematoma. En general, si la arteria humeral está comprimida, hay palidez de la mano, hay una alteración de la sensibilidad a nivel de la mano, hay un gran complejo anterior. Fíjense lo que es el codo, miren allá arriba. Y a veces hay ausencia de sensibilidad y ausencia de pulso radial. Ojo. ¿Qué complicaciones puede tener esta fractura? La grado 1 y la grado 2 en general no traen ninguna complicación, pero la grado 3 sí. Fíjense el tamaño que tiene este codo hacia adelante, ¿lo ven? Bueno. Dentro de las complicaciones es esto que le dije, que puede haber una interrupción, ya sea temporaria, de la irrigación de la arteria humeral, ¿sí? Y esto puede generar
un gran hematoma y un síndrome isquémico, que es lo que habíamos hablado la otra vez. Por eso estos pacientes deben ser intervenidos de manera urgente. Antes, hace muchos años, ustedes van a encontrar en algunos hospitales esto. Esos son marcos balcánicos. Y lo que se hacía era colocar en el olecranon una clavija y colocar pesas para tener al paciente en lo que se llamaba tracción al cenit. Estaban internados 15, 20 días, así, acostados y colgados. Eso se hacía antes. Lo puse el dibujo y lo puse así en blanco y negro para que sepan que eso es algo antiguo, que se utilizaba, que en algunos lugares que no tienen medios quirúrgicos para intervenirlos, los hacen, y los tienen, ¿sí? Bien. Actualmente no se usa. Lo que se hace es una intervención quirúrgica de entrada, ya sea a cielo cerrado o a cielo abierto, si hay compromiso, y se operan y se hace un enclavijado de manera directa. Se aborda la fractura, ¿sí? Y se hace la reducción y se colocan estas clavijas, que quedan con las puntitas afuera, y una vez que la fractura consolida, se sacan y ya está. Generalmente, por supuesto, esto se hace bajo anestesia, como corresponde, y en los casos que hay lesiones vasculares, bueno, en ese caso sí hay que abrir la fractura, o bien también puede haber lesión del nervio mediano, del nervio cubital o del nervio radial, de acuerdo al desplazamiento que tenga. Pero son lesiones graves. Fractura del cóndilo. Bien. La fractura del cóndilo externo del codo en los chicos puede generar secuelas, ¿sí? Bien, que ya las vamos a ver. Generalmente es menos frecuente que la supracondilia, menos frecuente. Aparecen chicos de 4 a 8 años y se produce por una caída en abducción o bien sobre el codo, sobre el olecranon. Constituyen más o menos entre el 10 y el 20 de la fractura del codo de los chicos, o sea que es mucho menos frecuente que la supracondilla, y puede ser intra o extraarticular, dependiendo cuál sea el lugar. Por ejemplo, esta no lleva a la articulación, tipo A, la tipo B compromete la articulación y tiene un grado de desplazamiento leve, y la tipo C es la que se desprende y sale el fragmento junto con el ligamento. Bien. ¿Qué puede pasar con esta fractura? Esta fractura muchas veces puede dañar el núcleo de osificación del cóndilo, ¿sí? Y también puede generar una cosa que se llama pseudoartrosis del cóndilo. Ese cóndilo no pega nunca y después, ustedes saben que nuestros codos tienen un leve valgo. Bueno, en estos chicos suele quedar una secuela que es el codo varo, al revés, ¿sí? Queda un codo varo, ahora les voy a mostrar una foto. Acá está. Ese es el cuadro agudo. Acá está el tratamiento quirúrgico de la fractura del cóndilo. El cuadro clínico es muy parecido al de la supracondilia. Y acá tienen esta secuela que suele quedar, fíjense, ahí está la pseudoartrosis del cóndilo, bien marcada. Fíjense el codo varo que suele dejar. Porque se daña el núcleo de osificación y a veces genera además una pseudoartrosis. ¿Se acuerdan lo que era la pseudoartrosis? La falta de consolidación de la fractura. Bien. Y vamos, por último, a las fracturas del cuello del radio. No se fractura la cúpula, se fractura el cuello, ¿sí? El mecanismo es el mismo que para la fractura del cóndilo, ¿sí? Exactamente el mismo. Y se va a clasificar por la clasificación de O'Brien, que se llama esta clasificación, de acuerdo a los grados de inclinación que tenga. Hasta 30 grados, tipo 1, de 30 a 60, tipo 2, y mayor de 60, tipo 4. ¿Sí? Y en general, esta es una típica. ¿Sí? Esto, por supuesto, requiere de esta no requiere ningún tipo de tratamiento, pero estas dos, en general, sí. Hay que hacer una maniobra de reducción y muchas veces se coloca una clavijita para poder sostenerla en su lugar.
¿Cómo dijo que se llamaba? No importa. Se llama o Braille, o apóstrofe Braille. Pero no importa, no se le puse los nombres para que no se lo confundan. Pero sepan que se mide de acuerdo a la angulación que tiene la cabeza del cuello del radio en relación a la diáfisis. El tratamiento es quirúrgico. Fíjense cómo quedan anguladas. ¿La ven acá? Miren dónde está. Ahí está el núcleo de osificación y fíjense dónde está. Requieren una maniobra de reducción y un enclavijado. ¿Ven allá la clavija? Y nada más. Llegamos. Todas las clases que tienen ahora de fractura son así, son maratónicas. Yo les recomiendo que las lean antes. Que las lean antes a las clases. Les recomiendo que las vean antes a las clases, ¿sí? Por lo menos para ir digiriéndolas. Son muchas. La semana que viene vamos a ver antebrazo, todos los tipos de fractura de antebrazo, muñeca, carpo, mano. Son complejas.